La Secretaría de Gobernación alertó que en caso de la gran familia hay un foco rojo que señala el riesgo. El gobierno revisará la operación de este tipo de centros ubicados en el país. ¿Cuál es su nombre? Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación rechazó que en este caso haya impunidad, porque hay personas que están en proceso. Sobre la situación de Rosa del Carmen, mencionó que no hay seguimiento dado sus condiciones de edad, como lo dice la ley, No la entiendo. que la consideró inimputable. Por más culpable que sea, ya su edad y su situación mental impide que sea metida a la cárcel. ¿Qué se le ofrece? En esta casa hogar ya solo hay 221 personas entre hombres, mujeres y niños, que casi la mayoría son michoacanos, pero no saben a dónde ir, cuál fue su origen. Representan algunos deficiencia mental. Datos de distintas dependencias federales dicen que la mayor parte eran originarios de Michoacán, pero que también hay de otros estados. De las 525 personas encontradas en ese albergue, había 50 de Jalisco, 49 del Estado de México, 36 del Distrito Federal, incluso una persona que declaró que era de Texas. Pero hay 179 casos en donde se desconoce su procedencia. Algunos dicen tener familia, pero no saben ni dónde. Y hay gente que, pues después de 10 años de permanecer ahí, ya perdieron la noción. Sí, no, y si llegaron pequeños, menos. ¿Cuántos de estos niños que cursan con deficiencia mental no la tenían? Pero las condiciones de aislamiento, la desnutrición, la falta de afecto, la falta de atención médica, los llevó a ese estado. ¿Cuántos no serían? Vivir en una prisión toda tu vida. Sí, es la deprivación cultural, afectiva, alimenticia, todo, y conduce a una deficiencia mental. Ajá, y eso es muy interesante, de aislamiento. No hay nada que... Nada. Ahora, ¿cuántos de esos fueron registrados por esta señora? ¿Cuántos pudieron en un momento ser abandonados por madres solteras? ¿Cuántos fueron víctimas de una violación o producto de una violación? ¿Y cuántos fueron producto de un secuestro? Y ahí quedaron, y abandonados con una etiqueta de hijos de esta mujer, ¿no? Terrible. ¿Sí? O niños abandonados por familias muy encopetadas que lo veían como un pecado. Hay una opinión psicológica. La reclusión puede generar muchos trastornos clínicos o emocionales, como puede ser la ansiedad, ataques de pánico, incluso el síndrome de Estocolmo, que se refiere a que la víctima queda en manos de quien le mantiene bajo control. Sí, desarrolla un vínculo con su victimario. Igualmente, las mujeres adultas legalmente tienen la libertad de ir a donde mejor les plazca, pero ya se habituaron. ¿A dónde van? Es como el interno en una cárcel, en un reclusorio, que una vez que su expediente es liberado y ya salen, buscan la forma de delinquir nuevamente para regresar, porque es el único lugar en el que se sienten seguros, tienen una comida, tienen amigos, son aceptados. Sí, creas esa codependencia y el miedo a enfrentarte al medio externo. Maestros y coordinadores de educación en Zamora, Michoacán,
señalaron que las escuelas primaria y secundaria con que cuenta la gran familia operaba en estado de excepción, prácticamente sin supervisión escolar. Por lo tanto, pues no había ni siquiera ese seguimiento y dudo que hubiera la capacidad de parte de los maestros que cobraban en el gobierno del estado para impartir esto. Si los niños hubieran tenido esa educación formal, no estarían como están. Y se les expedían documentos como si hubieran cursado en una escuela normal. Pero fíjate, lo más grave es que a los que tenían la misión de vigilar y de controlar eran los que tenían la plaza de maestro, pero no eran maestros. Es que todo la era... Procuraduría de la República dio a conocer que las condiciones de insalubridad y abandono en que vivían 458 menores y 138 adultos subrayan que todo esto no tenía un control, una supervisión, una vigilancia. No, estaba como exenta de todo compromiso laboral, de todo compromiso académico, fiscal, estaba exenta de todo. Era como un estado autónomo, fíjate, como un estado autónomo, porque no tenía que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Pero eso es extraterritorialidad. Así. Eso es el inframundo. Era el inframundo. Era un coto de poder de esta mujer. Y yo sigo indignada y sigo defendiendo mi punto. A mí qué me importa que esté diabética y con el dedo podrido por la diabetes. A mí no me importa, que pague. Que se le juzgue como lo que es una delincuente, una mujer corruptora de menores, una mujer que actuó contra la Constitución mexicana al hacerse de niños y niños y niños. No. El mundo de las influencias y de los contactos es brutal. Era una monstruosidad. Sí, es un monstruo. Sí, pero cuidado, porque la diferencia entre justicia y venganza está muy delicada. Y yo pienso que también hay que tener límites. Pero ella no es la culpable, ¿eh? Porque si tenía extraterritorialidad y si tenía un montón de niños, pues fíjense que muchos de ellos se los llevaba el DIF. El problema grave con esa casa empieza cuando el DIF empieza a mezclar no solo los niños que ella levantaba, que eran inocentes, que eran puros, que a lo mejor tenían problemas delicados. No, cuando el DIF empieza a llevar problemas serios de niños con problemas familiares graves, es cuando se hace una mezcla impresionante. Mira, hay un mensaje aquí de Ernesto. De Coyoacán, 64 años. Hay gente e instituciones impunes. El DIF termina siendo cómplice por omisión al entregar niños a ese lugar. La Secretaría de Salubridad, porque su obligación era verificar la higiene de ese sitio. Enseguida, la SEP, porque no cumplió con la obligación de verificar que todos los niños en edad escolar estén inscritos en el sistema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene responsabilidad. Lo que diga el señor de Gobernación es ley en este país. Entonces ya no es lo que está escrito en las leyes. Lástima, no lo creía de don Héctor. Todos los medios se están quedando solo con la especulación. Es que lo acabamos de describir, esta mansión del terror. Era una isla y como ínsula, pues nada más la voz de esta mujer tenía validez. Pero como ya no era capaz mentalmente, bueno, ni físicamente, entonces delegaba en todos los que le rodeaban. Pero dice bien Ernesto, aquí hay falla del DIF, falla de la Secretaría de Gobernación, falla de Derechos Humanos, falla de el municipio, falla del gobierno. Ahí, para mí es eso. Cuando una mujer va adquiriendo poco a poco a lo largo de tantos años cierta reputación y poder y pasa a un gobernador
y pasa otro, incluyendo a los Cárdenas, y pasa otro, y cada vez te vas fortaleciendo más, y llega la esposa de un presidente y le da orden al DIF de canalizar allá a los niños, no puedes hacer nada.